Y ahora, por ejemplo, podríamos añadir un tercer conductor. Enseñemos aquí un tercer conductor. Y este lo conectamos con este y este lo conectamos con este. Montamos aquí otro sistema. Dius conductor, però tots els exemples que hem vist són els teles conductors. Sí, sí. Imaginava un segment d'un cable. Sí, lo que pasa es que en este caso sería un conductor cilíndrico. De hecho, los cables, esto cuando hagamos campo magnético ya lo veremos, no dejan de ser conductores donde pasa la corriente en sentidos opuestos, lo que se llama un cable coaxial. Pero, pues claro, lo podríamos hacer, claro, si lo hiciéramos, si fueran esféricos y cilíndricos, este potencial ya no tendría esta forma. Pensar por qué, ¿vale? Pensar por qué, ¿vale? Una pregunta, para el proceso, como el que tenemos en el video, que nos deja apuntar las fórmulas, si le ponemos la fórmula del movimiento de cargas así tal cual. ¿Movimiento de cargas a qué se refiere? En plan, cuando conectas las dos cargas, calcular Q2', Q1. Yo no la recomendaría. Yo casi me apuntaría esto y la expresión del potencial. Pero yo no apuntaría esto. Lo digo porque si lo hago. Pero una cosa son las fórmulas generales y otra cosa son las fórmulas específicas. No, que nos deja apuntar las fórmulas que nosotros queramos. Ah, Sí. Los restos son como para ir conmigo. yo normalmente, o sea, yo os diría, sí, os podéis apuntar las que queráis. Pero en el problema, a no ser que te ponga, tienes dos conductores de R1 y R2. Que tiene que ser idéntico con... Claro. Entonces, o sea, una cosa es que tú las puedes utilizar porque, yo qué sé, pues porque te pueda venir bien, ¿vale? O porque es un problema parecido, vale. Pero otra cosa es que realmente te vayan a poner un ejercicio, o sea, idéntico, con las mismas características, claro, a la que te ponga un tercer conductor y tal, ya te fastidia porque esa expresión ya no te vale. Entonces, por eso digo que hay que diferenciar lo que es la condición, la ley general, y de lo que es la ley aplicada en algunos casos, ¿vale? Una pregunta. Pregunta. Cuando tenemos, por ejemplo, tres conductores, Sí. tres esferas cargadas, ¿Sí? tratamos, tipo, lo hacemos como en serie, tipo, hacemos una, luego descargamos esas dos. No. Directamente, por ejemplo, si la primera la conectamos con la segunda con la tercera, pues tú lo que vas a hacer es que vas a igualar el potencial de una, la vas a igualar al potencial de la otra, y esta la vas a igualar a la tercera. Entonces tendrás como una doble igualdad. Y podríamos sumarle como la mitad de la carga. No. O sea, la mitad de la carga solo sería cierto si tuvieran el mismo tamaño. Pero fijaros que en la expresión que hemos visto antes, la distribución de carga dependía de qué? Dependía de la relación entre el radio y la suma de los radios. Solo en el caso de que tengan el mismo radio puedes decir que se van a repartir la mitad de la carga. ¿Vale? Vale. Condensadores. En los condensadores, nosotros podemos tener condensadores de placas paralelas, esféricos, cilíndricos. Yo me voy a centrar de momento en los de placas paralelas, ¿vale? Que básicamente un condensador, os lo podéis imaginar de la siguiente forma. Vamos, por ejemplo, ¿os acordáis del campo debido a un plano infinito de carga? Por aquí. O sea, esto lo estoy poniendo así, ¿vale? Aquí en esta perspectiva. Que en realidad el dibujo en sí sería este. ¿Vale? Pero la idea del condensador es que yo aquí tengo una placa que está conectada al, vamos a decir, al borde positivo,
y la otra que está conectada al negativo. Entonces, una se carga positivamente y la otra se carga negativamente. Un condensador va a ser, en este caso, van a ser dos conductores idénticos con la misma carga, pero de signo opuesto. Q y menos Q. ¿Vale? Es interesante hacer el pequeño razonamiento que voy a hacer yo ahora. Yo tengo esta situación. Y aquí tengo, este es el plano de positivo y este es el negativo. Esta sería la placa positiva, esta es la placa negativa. ¿Dónde hay campo? És una morada, perdona, Digues, digues. un estudi de pla infinit hi ha doble camp. I aquí no, perquè vol... Aquí también. Aquí también. Pongamos tres puntos a estudiar, A, B y C. Esta parte es gratis, esta parte es extra, ¿vale? Para que tengáis un poco lo que está pasando aquí. No es que desprecio la parte que no me interesa, no. En el punto A, ¿qué campo hay? Pero no hay campo porque solo va de un cable al otro, no pasa, no sé. No. O sea, es cierto, no hay campo, pero esta no es la explicación. ¿Cuál es el campo de un plano infinito? Acordaos que el campo de un plano infinito de carga ¿os acordáis que era sigma entre 2 epsilon sub 0? En esta región. Y en esta. Lo mismo. ¿Sí? Entonces, en este punto de aquí, el campo que crea esta placa, crea un campo en este punto que iría hacia la izquierda. ¿Sí? Que podemos poner sigma entre 2 epsilon sub 0. Pero la placa negativa también crea un campo en ese punto. ¿Qué se va? Principio de superposición. Y como es negativa, el campo tendría el mismo campo, pero de signo opuesto. Es decir, que en puntos exteriores al conductor no hay campo. O sea, esta placa no apantalla el campo de esta placa. O sigui, aquí no hi ha inducció, en tot cas. No. Realment. Por lo tanto, fuera, tanto en A como en C, aquí el campo, en el punto C, de la placa positiva iría hacia la derecha y el de la placa negativa iría hacia la izquierda. Por lo tanto, se anulan. ¿Pero qué ocurre en medio? Claro, en este punto de aquí, el campo de la positiva iría hacia la derecha y el campo de la negativa también iría hacia la derecha. Y claro, aquí yo tengo, en el punto B, el campo B sería sigma entre 2 epsilon sub 0 más sigma entre 2 epsilon sub 0. Esto es sigma entre epsilon sub 0. Es decir, que aquí hay un campo que va de aquí a aquí. O sea, no es que lo despreciemos, no, es que fuera no hay campo, pero dentro sí. Y este campo se le asocia directamente una energía, y esta energía, dicho de otra forma, la energía, digamos, contenida dentro de este condensador está relacionada con la capacidad de este condensador. Por eso, según la capacidad de un condensador, que veremos de qué depende, esto lo veis analizado, a lo mejor no lo habéis estudiado, ¿sí? Las características de la capacidad, que son... Sí, fórmula, sí. Es igual... O sigui, els problemes eren buscar C. Epsilon sub 0, ¿eh? Sí, els problemes Sí, són sí. buscar C, la capacitat. Correcto. Vale, entonces, bueno, ¿cómo se calcula? Bueno, pues vamos a utilizar esta
digamos, esta definición de aquí. Para calcular la capacidad, vamos a decir de un condensador, placas paralelas, lo que hacemos es lo siguiente. Primero definimos lo que es el concepto de capacidad. ¿Vale? ¿Qué es la capacidad? La capacidad se define como la cantidad de carga por unidad de voltaje que está en este caso alimentando, cargando el condensador. ¿Vale? O sea, este condensador tiene una cantidad de carga Q, digamos, respecto a un cierto voltaje. Pero cuando uno ve esto, lo primero que piensa es que la capacidad depende de la carga y del voltaje, ¿no? Uno piensa, pues si cambio la carga y cambio el voltaje, la capacidad va a cambiar. Pues no. La capacidad no va a depender ni de la carga ni del voltaje. Va a depender exclusivamente de la geometría que tenga ese condensador. Entonces, cuando hablamos de geometría, ya veremos que va a depender de la separación y del área y de lo que lleve dentro el condensador. Yo creo que de eléctricos no habéis hecho nada, ¿sabes? Bueno, es un poco por encima. Un poco por encima. Diferentes y eso. Vale. Bueno, para sacar lo que hacemos es decir, vale, pues es Q entre incremento de voltaje, ¿vale? ¿Qué es Q? Bueno, ¿qué cantidad de carga tiene esta placa de aquí? Bueno, pues como es, digamos, es carga distribuida en una superficie, esto podemos decir que tiene distribución sigma en una cierta área A. Pues la carga es sigma por el área. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, ¿no? Es decir, si esta placa tiene carga Q, yo sé que la carga Q, si la densidad supongamos que es constante, es la densidad de carga por el área, ¿correcto? ¿Sí? Vale. Y la diferencia de voltaje, decís, hostia, no lo sé, pero yo conozco el campo, ¿no? Y sé que existe una relación entre la diferencia de voltaje que hay entre estas dos placas y el campo que hay entre ellas, ¿no? ¿Qué relación hay entre el voltaje, la diferencia de voltaje y el campo? ¿Os acordáis que os ponía diferencia de voltaje es igual a menos la integral bla bla bla? Pues esto, cuando es constante, se acaba convirtiendo en esto. En este caso, ¿eh? O sea, yo directamente puedo cambiar este diferente voltaje por E por S. Y alguien me dirá, Nacho, te has dejado el negativo. Yo os diré, sí, pero yo voy de un potencial alto a un potencial bajo. Cuando yo haga el más pequeño menos el más grande, me queda negativo. O sea, esto es potencial de la placa negativa menos el potencial de la placa positiva, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Pero esto es negativo. Por lo tanto, al final, yo lo que puedo hacer es, lo giro, y directamente aquí podría hacer, esto sería potencial del positivo menos el potencial negativo. ¿Vale? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿José? ¿Yo? ¿Estoy yendo muy rápido? No, no. Vale, pero el campo hemos dicho que es sigma entre epsilon sub 0. Pues fijaros, la capacidad de un condensador de placas paralelas depende del área, de la separación entre las placas y de lo que lleva dentro. En este caso, si lleva aire o lleva el vacío, directamente esta es la capacidad. Si llevara un dieléctrico dentro, entonces aquí añadimos lo que se conoce como una permeabilidad relativa, que básicamente es una característica del medio, ¿vale? Pero bueno, en esto no vamos a entrar. Bueno, Ese es superficie. esta es la separación. Vale. Sí, La separación
y esto es el área, ¿eh? O la sección. ¿Vale? Pero fijaros que si yo separo ese condensador, la capacidad aumenta. ¿Vale? O si aumento el área, la sección, la capacidad aumenta. ¿Vale? Vale. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Yo tengo la capacidad. ¿Qué ocurre si yo tengo más de un condensador? Aquí pasa, por ejemplo, ahí puedo tener la siguiente situación. Puedo tener... vamos a poner aquí... de condensadores. O sea, bueno, eso lo podemos, mira, lo vamos a hacer, voy a hacer aquí, que se haga un poquito mejor. Vale, entonces, ¿qué pasaría si ahora yo tengo aquí, voy a poner aquí asociación de condensadores? ¿Vale? Pues, por ejemplo, pongamos que yo tengo, ahora los voy a simbolizar así, ¿vale? Los condensadores los voy a simbolizar dos barras verticales. Este tendrá capacidad C sub 1 y este tendrá capacidad C sub 2. Y todo esto estará alimentado por una cierta diferencia de potencia C1. Hay incremento de V. ¿Vale? Vale, entonces lo primero que nos vamos a preguntar es ¿qué pasa cuando tengo dos condensadores? Tengo dos condensadores en serie. ¿Qué va a ocurrir aquí? Estas son las cargas. No. ¿Cómo no en serio? La capacidad. Las cargas... La capacidad... No sé si... No, las capacidades no se van a sumar. No. Es un... Eso le pasa a las Ah, que la resistencias. diferencia del potencial se reparte entre los dos. Vamos a decir que sí, que esta diferencia de potencia va a alimentar a cada uno de ellos. Se divide entre dos. Lo que ocurrirá es que esta se va a cargar con carga positiva, ¿sí? Esta se va a cargar con carga negativa. Esta, que está conectada a la negativa, y esta acabará siendo positiva. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, pues lo que va a pasar aquí es que, al igual que nos ha pasado antes, cuando hemos conectado dos conductores, ¿qué ha pasado? Que llega un momento... bueno, aquí lo que va a ocurrir es que los potenciales van a ser diferentes, tienen por qué ser diferentes de entrada, pero la carga va a ser la misma. Es decir, aquí, cuando estén en serie, la carga sobre el conductor 1 va a ser igual a la carga sobre el conductor 2. Y aquí ya podemos poner que la diferencia de voltaje será igual al voltaje en la capacidad 1 más el voltaje en la capacidad 2. Una cosa, ¿tú divides la diferencia potencial por el número de capacidades que hay? ¿O cada...? No, está ligado. Es decir, el potencial que caiga aquí va a Que depender... no va a ser el mismo, que no puedes dividir entre dos. No, exacto. Y de Exacto. que Si las capacidades fueron iguales, entonces sí. Sí. no, ya, pero claro, no le puedes dar tanto voltaje a una que no tiene... Correcto. Correcto. Entonces, cuando estén en serie, los condensadores van a tener la misma cantidad de carga. Esto lo podéis simbolizar un poco como con las resistencias, ¿no? Es decir, solo tienen una única, vamos a decir, un único camino en el que fluir. Como solo tienen un único camino en el que fluir, las cargas van a ser las mismas. En cambio, el voltaje, que depende de lo que se encuentra, ¿vale? Se va a convertir
en la suma, ¿vale? Esto sería para el caso, digamos, en el que están en serie, ¿vale? ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. ¿Me puedo marcar aquí una pequeña demostración? Sí, ¿no? Vale. Entonces lo que vamos a hacer aquí ahora es decir, oye, ¿esto lo podemos cambiar? ¿Qué ocurre? En plan, ¿podríamos cambiar este circuito por algo equivalente mucho más sencillo? Pregunta. Es decir, ¿podría existir esto? ¿Podría existir una especie de capacidad que la simplifique en una única, en un único condensador? Entonces, ¿qué sería la suma? Vale, pero ¿por qué es la suma? Vamos a ver por qué es la suma. Porque realmente mi plan de ataque y el vuestro siempre tiene que ser este. Esto es lo único que yo sé. Que la carga debe conservarse, en este caso va a ser la misma, y que el voltaje va a distribuirse. Este es mi plan de ataque. Vale. Muy bien, entonces, como yo he cambiado esto por un condensador, un único condensador, el voltaje no cambia, ¿no? La diferencia de voltaje es exactamente la misma. Vale, entonces yo lo que digo es, vale, pues, oye, ¿cuál sería la carga? ¿Cuál sería la carga, digamos, o sea, cuál sería la carga que tendría en cada una de estas placas? Y dices, bueno, sabemos que la capacidad equivalente tiene que ser igual a la carga dividido entre el voltaje. ¿Sí? Y dices, vale, guay, entonces la diferencia de voltaje es la carga dividido entre la C equivalente, ¿correcto? Vale, entonces, yo ahora lo que voy a hacer es, digo, bueno, pues, ¿y cuál sería, por ejemplo, si ahora vuelvo aquí otra vez y digo, ¿cuál sería el voltaje, por ejemplo, si esto es C1 y aquí hay voltaje V1, ¿cuál es la cantidad de carga Q1? Pues la cantidad de carga Q1, según lo que estamos haciendo aquí, diríamos que la capacidad Q1 es la carga que hay en 1 dividido entre el voltaje, ¿correcto? Entre el voltaje 1. ¿Sí? Por lo tanto, aquí yo ya puedo sacar que V1, ¿qué es V1? Pues V1 sería carga 1 entre C1. ¿Sí? Y entonces aquí digo, vale, y si repito lo mismo para C2, ¿qué tengo? Pues tengo que la capacidad en 2 es la carga que hay en 2 dividido entre V2. Vale, pues, hostia, voy a coger este informe y lo voy a meter aquí dentro, a ver qué pasa. Tengo la diferencia de voltaje, que es Q, entre C equivalente. El voltaje en V1 hemos dicho que es Q1 entre C1. Y además, en este caso, el voltaje de 2 es Q sub 2 entre C2. Pero hemos dicho antes que la carga se conservaba. Como la carga se conserva, tanto aquí, que es la final, como aquí, que es la inicial, tiene que ser la misma. ¿Sí o no? Por lo tanto, como Q1 y Q2 son iguales a Q, la capacidad equivalente tiene que ser aquella tal que la inversa de la equivalente tiene que ser igual a la suma de las inversas. Pero todo sale de aquí. O sea, la consecuencia de que yo pueda cambiar este circuito por este circuito sale debido a que esto es cierto. Esto es cierto en esta situación. Oni, es veu fins aquí? Sí, es veu fins a... Sí, no? Es veu. Però al final serà el tècnic aquest, sí o no? Són d'aquestes coses que descobreixes amb el temps. Hòstia, però resulta que
Ets l'herma de jockey, no? En, jo què sé, De llums. Pachá, ¿no? De Ibiza. No, no, que ahí hay mucha... Sí, sí. Yo he estado en Pachá de Ibiza y... Madre mía. Vale, ¿qué ocurre cuando están en paralelo? ¿Qué ocurre cuando están en paralelo? Vamos a poner la sensación en paralelo. Vale, diferencia de voltaje, C1 y C2. Esto es en paralelo. Vale, y aquí esto en serie. Vale. ¿Qué ocurre aquí? A diferencia de allí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, aquí lo que va a ocurrir es que, fijaros que tanto esta como esta van a tener esta carga positiva y estas dos se van a distribuir negativamente. Entonces, claro, aquí lo que va a ocurrir es que ya la carga no va a ser la misma. Es decir, esto va a empezar a cargar. O sea, aquí os he puesto la misma, he puesto la carga positiva, pero lo que va a ocurrir aquí es que la carga Q que venga por aquí, una se vendrá por aquí y la otra se vendrá por aquí. Tiene dos caminos. ¿Cuál elige? Bueno, de entrada su elección va a depender un poco de la capacidad que se encuentre. O sea, va a llenar primero la más pequeña y luego va a ir a la grande. Pues lo cierto es que en realidad se irá, sí. O sea, como la carga es proporcional a la capacidad, la que tenga mayor capacidad es la que tendrá mayor carga. No estigui carregat. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues aquí, como la carga se conserva, la carga Q tiene que ser igual No. Ah, sí. a la suma de las dos cargas, ¿no? ¿Y qué le pasa al potencial? Bueno, lo que le pasa al potencial es que el potencial proviene de la fuerza eléctrica, que es una fuerza conservativa. Y cuando, ¿qué le ocurre? ¿Cuál es el trabajo? O sea, ¿cuál es el trabajo de una fuerza conservativa? Que el trabajo de una fuerza conservativa no depende del recorrido, del camino. Entonces, al potencial le da lo mismo ir por un lado, de aquí a aquí, que de aquí a aquí. Eso quiere decir que es cuando uno se pregunta, ¿por qué me explicaba el amigo de la fuerza conservativa? Aquí ya directamente ya puedo decir que los potenciales van a ser iguales. No va a depender del camino. Aquí si fas una analogia amb resistències és correctíssim, no? El que passa és que la relació no es compleix, No és el mateix... No. Les resistències quan estan en sèrie sumen i quan estan en paral·lela sumen amb les inverses. Ah, o sigui, és el contrari. Es al contrario. Es justo lo contrario. Y es por la relación entre la capacidad. Vale, pues ahora con esto vamos a hacer exactamente el mismo proceso. De aquí, hoy os explico un poco de teoría, claro, cuando acabemos esto haré un ejercicio de examen, pero la próxima semana mi idea es, a ver si podemos quedar los 3 días y allí hacemos ejercicios a punta pala. Vale, pues ahora aquí vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a cambiar esto por una capacidad equivalente conectada al mismo voltaje. ¿Vale? Vale, entonces hacemos lo mismo de antes. Decimos, bueno, en esta situación de aquí, la carga Q está ligada con C equivalente y la diferencia potencial a través de lo que hemos dicho antes, que era, aquí podemos poner que es la C equivalente por la diferencia de voltaje, ¿no?
Vale, ¿y qué es la carga 1? Bueno, pues la carga 1 sería C1 por V1, ¿no? Siguiendo un poco el mismo razonamiento. ¿Y qué sería la carga 2? Pues la carga 2 va a depender de la capacidad de 2 por el voltaje de 2. Así que lo único que voy a hacer ahora es voy a enchufar esto aquí. ¿Y qué ocurre? Bueno, Q es la C equivalente por la diferencia de voltaje. Q1 es C1 por el voltaje en V1. Y Q2 es C2 por el voltaje en 2. Pero como el voltaje es el mismo, ya puedo sacar directamente factor común, o me puedo cargar directamente este término que es el mismo. Así que, para sustituir este circuito, solo tengo que sumar sus capacidades. Ya está. Pero, ¿veis el plan de ataque? Constantemente. Solo que tenéis que saber en qué situación las cargas son iguales o el potencial es el mismo. Aquí está todo el meollo, ¿eh? ¿Vale? A ver, para que quede claro, en serie las cargas se igualan y en paralelo las cargas se suman. Correcto. Y en serie los potenciales se suman y en paralelo los potenciales se igualan. Entonces lo que haces es, una vez tienes el diagrama hecho, lo simplificas y lo dejas como 1, si es posible. Entonces descompones cada parte y luego pones la general y luego lo pones todo dentro. Y ya está. Y siempre te pide la carga en equilibrio. Claro, es decir, aquí, a ver, este es un caso, vamos a decir, como muy general, en el que utilizando estas dos condiciones yo llego a obtener un circuito equivalente. ¿Vale? Pero nosotros estas condiciones las podemos usar en cualquier otra situación. Ahora cuando venga el Uri explico el ejercicio que quería hacer, que es, utilizando estas condiciones, vamos a resolver un tipo de ejercicio de condensadores. Y para el serie podríamos decir que 1 partido por la carga en equilibrio es igual a 1 Capacidad en equilibrio. la capacidad en equilibrio es igual a 1 partido por C1 más 1 partido por C2 más 1 partido por Cn. Sí. O sea, lo bueno de esto es que lo hemos hecho para dos Pero que se puede hacer para infinito. para infinitos. Vale. Víctor, a tu em va sortir bé l'exercici? Era... no, No, si vols el fem. O sigui, bueno, no, és més interpretació de quins són els sí, era una mica... Sí. Esto a veces cuesta... Era sacar, sí, era como un mixto, pero era raro porque tenías que sacar equivalentes de los dos y luego, sí, tenías que saberlo muy bien y encontrar cómo estaban asociados, porque era como un rombo, ¿sabes? Que este es el... Mira, bueno, Nos puso el rombo en A y B y luego nos movió B aquí. claro. Y ahora ya tenías Tenías que interpretar cuál era cuál, o sea, si estaban en serie, en paralelo, con cuál... Y... Esto depende Pero de bueno. cada... Si van a pillar... ¿Tú crees que incluso no algo así? No. Yo creo que Lo que pasa se es que ha marcado una tasca que no... Era una tasca. Ya. Queda mucho para calcular velocidades. ¿De qué? ¿Cuáles velocidades? Sí, tío, sí. Eso es de... Velocidad de... ¿Ya está haciendo magnetismo? No. Siguiente tema. Era VD. ¿Cómo? Que era vale. raíz de VNA al cuadrado más m partido por epsilon sub 0 por diferencia por V2 menos V1 que calcular al cuadrado. Pero yo creo que eso es... pero eso es un ejercicio de cargas puntuales. Es un ejercicio de... O sea, una de dos. O es la velocidad de desplazamiento de los electrones en un conductor, en un cable, que eso se estudia... Vale, pero eso me lo van a preguntar 100%.
O directamente tú tienes aquí una carga Q y aquí tienes una carga, qué sé yo, menos Q a una cierta distancia D, ¿vale? Y decimos, vale, pongamos que esta es fija y esta es móvil. Entonces esta carga atrae a esta carga de aquí. Me podrían preguntar si esto es D, me podrían preguntar qué velocidad lleva cuando está a la mitad. V, ¿qué velocidad lleva cuando esta carga se encuentra a la mitad? Entonces lo que podrías hacer, por ejemplo, sería calcular el trabajo que hace... Esto directamente. No, pero digo, calculas la diferencia de potencial y la igualas a la energía cinética. Un ejercicio. Yo creo que esto es de bachillerato. O sea, ¿sabes? Aquí directamente. A ver, de la cinética te vuelve la velocidad. Claro, si dices, variación de energía potencial. Pues es el potencial en el punto A, es el potencial en el punto B, menos potencial en el punto A. Y esto es igual a menos la variación de energía cinética, que es energía cinética en el punto B menos energía cinética en el punto A. ¿Sabes? Entonces aquí directamente tú dices, ¿cuánto es la energía cinética en A? Como no se mueve, 0. ¿Cuánto vale la energía cinética B? Ya lleva la información de la velocidad que tú quieres. Esto de aquí es una mitad de la masa por la velocidad de B al cuadrado. ¿No? ¿Cuál es el potencial en el punto B? El potencial de esta carga en este punto es directamente K menos Q dividido entre esta distancia que sería D, menos D medios es D medios. Y el potencial en A